Bien, queridos estudiantes, estamos ya en clases, hemos tomado asistencia, eh, estamos preparados ya para empezar esta mañana, jueves 14, la clase de Ciencias Sociales. Como ya les había dicho hace un ratito, esta es la segunda clase en el área que este cuarto bimestre nos toca, que es economía. Hemos visto qué es la economía, cuáles conceptos, su etimología, eh, si es o no una ciencia y qué cosa estudia la economía, para qué sirve, en otras palabras, la economía. Hoy vamos a ver los elementos que la economía estudia para su desarrollo científico y cómo este va a ir en beneficio de la persona, de la sociedad, de la humanidad completa. Hay factores que la economía necesita estudiar para satisfacer aquellas necesidades que tiene el ser humano. Recuerden ustedes que la economía estudia los recursos, planifica los recursos, ¿no? Administra esos recursos que suelen ser escasos ante la infinita necesidad que tenemos los seres humanos de satisfacer nuestras necesidades, ¿ya? Ante nuestras necesidades se generan recursos, se generan productos. Esos productos entran en relación directa a la satisfacción de nuestras necesidades. Nosotros vendemos y compramos, ¿ah? Entonces se va a expresar la relación compra-venta, oferta y demanda. Vamos a ver cómo es que este sistema funciona a nivel global, a nivel de nuestro país, y cómo la economía es importantísima en el proceso de convivencia y de desarrollo de un pueblo. Inclusive, yendo a la parte, si quieren, más específica, cómo funciona una economía casera, cómo funciona la economía en la casa, quiénes son los economos, ¿no? Los ecónomos de la casa, cómo se debe administrar una casa, cuáles son los gastos, cuáles son los ingresos y los egresos, ¿no? Cuáles son los recursos que utilizamos, cuántos recursos utilizamos, cómo los utilizamos. Todo eso entra en este proceso económico de la administración de los bienes. ¿Ah? Cuando tú aprendes a administrar tu casa, yo lo mínimo que puedo pensar es que por lo menos vas a ser un gran ecónomo, vas a ser un gran administrador. Y a partir de allí puedo pensar que estoy formando a un futuro administrador de mi país, porque el que sabe administrar su casa, sabe administrar cualquier otro detalle, ¿ya? Ahora vamos a ver los factores que la economía estudia para darle al hombre la satisfacción de sus necesidades. Vamos entonces a ver este segundo tema, que se llaman los factores de producción. Y la pregunta que cae por su propio peso es, profe, ¿qué son estos factores de producción y cuántos tipos existen? Vamos a hablar primero de esa casa, que es la empresa, por decirlo de esa manera. Esa empresa que es tu casa. Todo sistema económico está basado en estos factores de producción para operar de manera eficiente, para que la máquina funcione, para que la empresa funcione de manera eficiente. Debemos tener en cuenta estos factores, ¿no?, que vienen a ser los recursos que la empresa, de la casa, de la sociedad, del país, van a utilizar para saber generar ingresos, ¿no?, y de esa manera establecer un modo de vida adecuado. Tal vez no en la riqueza, pero de manera adecuada.
Y van a existir, queridos chicos, 4 factores de producción. Ojo para su examen. Los factores de producción son los recursos que nosotros utilizamos como empresa, que un país utiliza para generar sus ingresos y generar sus riquezas. Estos 4 factores de la producción son el siguiente. Anoten: tierra, trabajo, capital y tecnología. ¿De acuerdo? Márquenlo. Ahora ustedes que van a ver están viendo este documento que les he preparado, ahí lo van a imprimir y seguramente ustedes lo van a ir marcando ahora que les voy explicando, ¿verdad? Entonces, los factores de la producción van a ser esos recursos que nosotros utilizamos para generar ingresos y riquezas. Son 4 dos factores: la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. Desde este punto de vista económico, el factor de producción va a convertirse en un elemento esencial, estructural de todo el proceso productivo, es decir, de todo ese proceso mediante el cual nosotros vamos a tener una buena producción que nos llevará a tener buenos ingresos, ¿ya? Además, estos 4 factores son el punto de partida que va a permitir la producción de bienes en vistas a la satisfacción de las necesidades humanas, ¿ya? Entonces, todos los factores, o sea, los 4 factores de producción van a ser contribuyentes al crecimiento económico. Si en un país no se tienen en cuenta la tierra, o sea, la agricultura, ¿ya? No se tiene en cuenta el trabajo, porque un país sin trabajo no es un país productivo, es un país ocioso, ¿ya? Un país sin capital, es decir, si no tienes con qué, estamos fritos. Una empresa que no usa la tecnología para producir está frita porque no avanza, se queda estancado, ¿de acuerdo? Por eso estos factores van a ser grandes contribuyentes al crecimiento económico de una empresa. En tu casa, si tú no sabes ver los factores de la producción, es decir, aquellos factores que te van a hacer crecer como familia económicamente, si no ves bien esas cosas, vas a ir al fracaso. Lo mismo cuando eres autoridad. Si no tienes bien claro estos factores, ¿no?, tu administración va a ser un 0 a la izquierda, ¿ya? Por eso, recuerden, ningún producto puede ser fabricado sin materia prima, o sea, sin la tierra, ¿ya? Esos materiales no se pueden extraer, no se van a poder refinar, no se van a poder transformar sin que haya gente que lo trabaje. Esas personas no van adicionalmente a realizar su trabajo si no tienen buenas herramientas, si no tienen buenos equipos, es decir, si no tienen un capital. Y no menos importante, el conocimiento y la tecnología. Hoy tú no puedes ser un buen estudiante si no tienes la tecnología a tu lado, no puedes producir tus buenos trabajos. No puedes tener un buen producto que sería tu estudio intelectual, tu estudio material, si no tienes la tecnología, ¿ya? Por lo tanto, estos factores de producción van a ser importantísimos. Si falta alguno de ellos, no va a haber producción. Por lo tanto, si no hay producción, no hay economía, no hay money, no hay desarrollo, no hay crecimiento, ¿ya? No hay producción, la economía se paraliza, te vas a la quiebra. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, profe, ¿qué son los factores de producción? Vamos a decir así, ¿ya?, que en el ámbito económico, cuando nos referimos a los factores de producción, nos referimos a todos aquellos recursos que intervienen
en el proceso productivo para la creación de bienes. Es decir, los factores van a ser los recursos que van a intervenir en la creación de todo lo que nosotros podamos tener de bienes o prestar servicios. ¿Ah? Estos bienes o servicios van a satisfacer las necesidades de las personas. Por eso, a pesar de que ustedes son niños, yo les tengo que decir esto. Toda empresa que se instituye o que se constituye está llamado a satisfacer las necesidades de sus clientes. Por ejemplo, Pepito y Pepita se quieren casar. Una casita quieren comprar. O sea, quieren hacer su empresa familiar, ¿no? Porque una casa, una familia es una empresa al final, porque tienes que saberla administrar. ¿De acuerdo? Entonces, debes tener en cuenta antes de casarte, antes de formar un hogar, antes de tener una enamorada, antes de tener un enamorado, primero tienes que saber pensar en los factores de producción. Es decir, cómo vas a utilizar aquellos productos que te van a ayudar a llevar adelante esa empresa, la gran empresa de enamorarte, ¿no? Porque eso implica gastos y tienes que generar ingresos, pues, ¿no? ¿Tú crees que tener enamorado, tener enamorada es gratis? No, papito. ¿Tú crees que el tener una computadora, un cuaderno, internet, tú porque eres chiquito no sientes todavía, pero son tus padres los que la generan? Entonces, cuando uno quiere tener una empresa, vamos a hablar en términos empresariales porque yo quiero que ustedes sean buenos emprendedores también, deben tener en cuenta estos 4 factores. Es decir, estos recursos que van a intervenir en el proceso productivo, ¿ya? En la creación de los bienes que vas a producir para satisfacer las necesidades de tus clientes. Por eso, repito, toda empresa que uno genera, que uno crea, es porque tiene claros sus objetivos de qué es lo que va a producir, para quiénes va a producir, ¿ya? Y cuánto va a producir. ¿Quieres prestar un servicio? Señora, yo le limpio la casa todos los días. ¿Qué debe tener para limpiar una casa? Los recursos necesarios, una escoba, ¿no? Un trapo, unos elementos químicos para limpiar cosas, una lustradora. Esos son los factores de producción. Vas a prestar un servicio y tienes que prestar un buen servicio. Tienes que satisfacer la necesidad de limpieza que necesita la señora Pepita en su casa. Y si no limpias bien su casa, no has satisfecho su necesidad. Por lo tanto, tú debes tener bien claro los factores que van a producir, ¿ya?, la satisfacción de la necesidad de la señora Pepita. ¿Me dejo entender hasta aquí? ¿Todo está claro o todavía no? A ver. Sí, profesor, todo claro. Muy bien. Ahí tienen ustedes ya en pantalla, ¿de acuerdo? Lo necesario hasta aquí. ¿Preguntas hasta aquí? Nada. Muy bien. A través de la historia, recuerden que a través de la historia el hombre esencialmente fue agricultor, es decir, trabajó la tierra. Por eso, durante el siglo XVIII y XIX, economistas grandes y políticos influyentes como Karl Marx, de David Ricardos, Adam Smith, todos aquellos grandes sociólogos y políticos de la edad moderna, entre ellos Wagner Barocci, ¿no?, catalogaron inicialmente el elemento de producción más importante. ¿Cuál era?
A ver, ¿quién me dice? La tierra. La tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de ella vivíamos. Ella era la que le daba de comer al mundo. Después nos dimos cuenta que la tierra no necesariamente produce sola. ¿Qué hay que hacer con ella? Trabajar. Hay que trabajarla. Luego, segundo elemento, el trabajo, ¿no? Entonces, la tierra, el trabajo y tercero, Capital. si no invertimos, no producimos. Por lo tanto, hay que tener un capital. Entonces, hasta allí, tres factores que eran importantísimos desde aquella época, ¿no? La tierra, el trabajo y el capital como factores de producción. Pero actualmente, debido a que la ciencia ha avanzado muchísimo, desde la edad moderna, con la aparición de los grandes avances científicos, como por ejemplo la imprenta, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuál era el instrumento con que araban la tierra los incas? ¿Cómo se llamaba? Eso que con un palo pisaban y abrían la tierra, pisaban y abrían la tierra. En la edad moderna, en la edad media, agarraban dos toros, los amarraban y detrás había como una palanca que se metía en la tierra y los toros avanzaban y la tierra se hacían unos surcos, ¿no? Entonces, había que buscar no solamente tierra, no solamente trabajo, no solamente el capital, sino la tecnología. Tecnología. Muy bien, la tecnología, ¿no? Entonces, así es como se adhiere a, a esos factores de producción, ¿no? Que eran la tierra, el trabajo, el capital, ¿no? Se adhiere Tecnología. la tecnología, ¿no? La cuarta, el cuarto factor de producción. Entonces, sin embargo, hay que hacer notar que los factores de producción muchas veces son escasos y en otras suelen ser limitados. En el Perú, por ejemplo, la tecnología no está así al alcance de la mano. Comprar una maquinaria de agricultura cuesta caro y entonces puede ser o escaso o limitado, ¿no es cierto? No toda la tierra es tierra productiva. A la tierra hay que trabajarla para que produzca. Entonces, los recursos, o perdón, estos factores suelen ser escasos y en algunos otros casos pueden ser limitados, ¿no? No hay gente para que trabaje la chacra porque la gente se va a la ciudad. Ya no hay a quien emplear en el trabajo de la tierra. Un factor, el factor trabajo que se hace escaso o limitado. Entonces, estos factores de producción pueden muchas veces ser escasos y en otros suelen ser limitados. Por esto, hace que lo que produzcas tenga un precio o un valor dentro de ese proceso productivo que tú tienes. En otras palabras, dado la escasez o la limitación de los factores, hacen que lo que produces tenga un valor. ¿De acuerdo? Tenga un valor. O es muy barato o es muy caro. Por eso, los autores económicos han definido a este factor como el precio, ¿ya? Del factor trabajo, por ejemplo, es el salario que le debes pagar al trabajador, el precio de la tierra. Por ejemplo, mucha gente, yo he visto viajando a provincias, yo tengo amigos en casi todo el Perú y
Algunos de ellos, por ejemplo, alquilan las chacras. Conmigo muchas veces han ido, ¿no? Vamos a alquilar por 6 meses que dura la producción de papa al señor, a la señora Marquesita que me alquile su chacra. Entonces, por 6 meses se hacía un contrato y en esos 6 meses se alcanzaba la producción. Entonces, el que alquiló la tierra, después de 6 meses, iba y sacaba toda la producción de la tierra. ¿Se dan cuenta? Y eso tiene un precio. Por el producto que va a salir de allí ya sale con un precio, por lo menos el precio de cuánto costó alquilar la chacra. O sea, todas esas cosas, chicos, esos factores los vamos a ir conociendo, ¿de acuerdo? Entonces, tengan en cuenta que cada producto, ¿no? Cada recurso tiene un precio o un valor ya dentro de ese proceso productivo que tú tienes, como le daba el ejemplo del proceso productivo de la papa, ¿no? Tus semillas, las vitaminas que le pones a la tierra, el capital que empleas con tus trabajadores, sus salarios, el guardián, todo eso al final va a ser el que le va a dar un costo a tu recurso, a tu producto, ¿ya? El salario, el precio del alquiler de la tierra, el precio del capital, todo eso le vas a dar un nombre, un interés, es decir, el valor que le vas a dar al producto final que sacas. De ahí que la tecnología, gracias a la tecnología que se ha incorporado de manera relativamente reciente, y es extremadamente difícil de medir algunas cosas, ¿no? Entonces, vamos a decir que a pesar de todo eso, la tecnología es un factor importante en el desarrollo productivo, ¿de acuerdo? Entonces, ya conocemos entonces cuáles son esos 4 factores, ¿ya? Estamos entonces mirando más de cerca esta situación, ¿ya? Y vamos a ver ahora cómo estos factores de producción se unen para impactar en los mercados financieros, es decir, cómo impacta estos factores en la relación comercial, vendedor-cliente, productor-consumidor, ¿ya? Entonces, el factor de producción, que son la tierra, y ahí vamos a ir conociendo más, no solo es la tierra, es el sol, es la energía que se utiliza. Unos utilizan energía solar, otros utilizan el viento, ¿no? Los materiales y las fuerzas que la naturaleza da libremente para la ayuda del hombre en la tierra y en el agua, el aire, la luz, el calor. Por eso, la tierra se va a referir a un recurso natural que se puede utilizar para producir ingresos, pero la tierra no viene sola. La tierra viene acompañado de otros elementos, ¿ya? El agua, el aire, la energía, ¿no? Entonces, este es un factor de producción útil, pero está disponible en cantidades limitadas. Imagínate, por ejemplo, que estás sembrando papas. De pronto el clima no te ayuda y viene una helada y malogra todo. De pronto el agua no te ayuda y una sequía endemoniada. De pronto el clima no te ayuda, un aluvión y acaba con toda la chacra. ¿Te das cuenta? Por eso la tierra no viene sola. La tierra viene acompañada, ¿no? Así como con la ayuda del hombre, que es su trabajo, viene el agua, el aire, la luz, el calor, todo el factor climático, todo eso viene adherido al factor tierra. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? La tierra, por lo tanto, es un factor de producción útil, pero está disponible en cantidades limitadas porque no todas las tierras del Perú son cultivables o están listas para la agricultura. Además,
no solo es la tierra, sino hay otros factores que vienen junto con el problema o con el factor de producción llamada tierra. Por lo tanto, como recurso natural, este factor de producción puede dividirse en recursos renovables y recursos no renovables, ¿ya? En consecuencia, los recursos renovables van a ser aquellos que se pueden reponer, ¿no? Como por ejemplo, se te acabó el agua, abres otro caño, ¿no? La vegetación, puedes cortarla o no cortarla, utilizarla o no utilizarla. La energía eólica o la energía del aire, la energía solar, todo eso tú lo puedes utilizar, ¿de acuerdo? Por eso son recursos que se pueden renovar. Los recursos no renovables consisten en aquellos que se pueden agotar, como por ejemplo la gasolina, el petróleo, el carbón, el gas natural. Todos esos elementos se llaman recursos no renovables, ¿ya? Que ya no se pueden reponer, ¿ya? Todo esto englobado en el factor de producción denominado tierra, ¿ya? Todo esto acompaña al factor tierra. El factor tierra entonces está compuesto no solo de la tierra, sino del agua, el aire, la luz y el calor, ¿ya? Y esta se divide en dos, en renovables y no renovables, ¿de acuerdo? Estos pueden utilizarse como insumos en la producción para producir un bien o un recurso, ¿ya? Este factor se llama sector primario de la economía, ¿ya? Todo este factor tierra se ubica dentro del sector primario de la economía. En consecuencia, son recursos básicos, son materias primas indispensables para producir muchos de los bienes y servicios básicos